Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Bueno, yo le voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que seas tú quien nos hable, te pedimos que sea tu presencia en este lugar, que sea tu palabra, Señor, penetrando nuestros corazones. Queremos salir distintos, Señor, queremos salir llenos de tu presencia. Queremos que esta palabra, Señor, sea una semilla en nuestro corazón fértil, Señor. Que hoy tú nos hables y que podamos ser transformados, Señor, por ti. Así que ponemos esta noche en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por este día. Yo soy Ronnie y bueno, como siempre es un privilegio estar aquí y tener la gran oportunidad de poder compartir de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes, pero yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos alguna situación que en nuestra vida que parece que nos hace falta para ser felices, para estar contentos. Y yo creo que aun cuando hemos recibido al Señor nos pasa mucho, que las necesidades nos agobian, que las situaciones de la vida nos agobian y que normalmente vamos dejando de sentir ese contentamiento que Dios tiene disponible para nosotros. Y un ejemplo de eso, si usted en algún momento ha visto un poco de deporte, Michael Phelps es un nadador olímpico en los Juegos Olímpicos del 2012. Ganó 23 medallas de oro esta persona y sin embargo, a pesar de tener fama, dinero y respeto por millones de personas, confesó después de esos Juegos que estaba en una profunda depresión. Admitió que no encontraba satisfacción en sus logros. No encontraba una satisfacción duradera y que el vacío interior que sentía lo llevó a consumir drogas y alcohol hasta llegar al punto de sentir la intención de suicidarse. Y usted dice, ¿cómo le puede pasar eso a una persona, verdad? Tan exitosa, ganando tantas medallas de oro, expuesta ante los ojos de muchas personas a nivel mundial, y sin embargo, nosotros vemos una cosa en las redes sociales, nosotros vemos una cosa en la tele, pero otra es la que le está pasando a las personas, ¿verdad? Y muchas veces eso pasa, nos miran y piensan que nuestra vida está resuelta, pero en realidad es en la intimidad donde nosotros y Dios conocemos cómo nos sentimos, cómo estamos. Y Michael Phelps dice, alguien puso en mis manos un libro que se llama Una vida con propósito. Y yo no sé si usted lo ha leído, pero es una de las cosas que no le puede faltar. Aunque sea el resumen, vaya y léaselo. Fue escrito por el pastor Rick Warren y creo que es uno de los mejores libros que uno puede leer, ¿verdad? Por supuesto la Biblia, pero yo creo que tiene un contenido muy importante y le enseña a uno por qué está en esta tierra, por quién fue creado, para qué fue diseñado y cuál es nuestro propósito. Y entonces Michael Phelps dice, hasta que encontré eso, supe que mi camino estaba en buscar a Cristo y eso llenó mi corazón, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que siempre estamos buscando algo para disfrutar nuestra vida. Siempre nos hace falta algo para poder disfrutar nuestra vida. Yo recuerdo que cuando nos casamos y queríamos tener hijos, ¿verdad? Como muchas personas. Y uno tiene hijos y después de tener hijos es alimentar ese sueño de querer ir a Disneylandia con los hijos. A uno se la pintan de muchas maneras y uno dice, yo quisiera ir a Disneylandia, ¿verdad? Y es ese mundo mágico, ¿verdad? Que uno no conoce, pero que parece que es mágico, porque uno no lo conoce, ¿verdad? Y entonces,
nos empieza a invadir eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, empezamos a pegarle a la ahorrada por todo lado, ¿verdad? Y entonces pasamos un año ahorrando, pasamos un año soñando, ¿verdad? Con tal de conseguir los fondos para poder ir a Disneylandia. Y entonces nuestra expectativa de contentamiento está sustentada en conocer al bendito ratón. O sea, hablamos de eso, pensamos en eso y seguimos hablando de eso, ¿verdad? Y estamos limitándonos por muchos lados para poder ahorrar plata, para poder ir a ver al bendito ratón a Disneylandia. Y cuando por fin conseguimos, ¿verdad? Poder ir y llegamos a Estados Unidos, lo primero que hacemos al aterrizar es llegar a migración. Y yo no sé si usted ha estado en migración, pero esa es la primera complicación, mire. O sea, el mundo mágico empieza a tornarse en una cosa distinta, ¿ah? O sea, usted llega a migración en Estados Unidos y en cualquier estado, y las veces que usted vaya, ¿verdad? No es que diga, usted ya vino antes, pase adelante, por favor. No, no, no. Nada que ver, ¿verdad? No es así. Entonces, quien ha estado en ese caos sabe de lo que le estoy hablando, porque mire esa bendita cola de migración, parece que es la misma que se usó para entrar al arca de Noé. Larga, no termina. Y si usted tiene una conexión, los nervios se apoderan de usted y usted dice, no llego, no llego, y no llega. Pero bueno, por fin, ¿verdad? Uno llega al hotel y está listo para ir a Disney, y uno ni duerme para ir a ese día, ¿verdad? Expectante, y los hijos están, ¿verdad? Maravillados, no saben ni qué decir, pero ellos no hayan el momento de llegar a Disneyland. Y cuando por fin uno llega a Disneyland, al mundo mágico, pues sí, las largas filas también para entrar a Disney, ¿verdad? Son kilométricas, pero uno quiere ir, ¿verdad? Y uno puso todo para ir, y uno está ahí contento, aguantando hambre, frío, lo que sea, pero uno está ahí parado, expectante, que uno quiere entrar, porque uno ha construido un sueño alrededor de eso y uno quiere disfrutarlo. Y cuando por fin entramos, resulta que empieza la complicación, ¿verdad? Uno tratando de hablar Spanglish, ¿verdad? Y tratando que lo entiendan para pedir comida, para comprar bebidas, ¿verdad? Para decir qué quiere el niño y a dónde quiere meterse, de qué quiere disfrutar. Y uno está tratando de que lo entiendan también, ¿verdad? Y se vuelve algo muy, muy cansado, definitivamente, ¿verdad? Y no solo eso, es cuando usted está en Estados Unidos tampoco puede andar en taxi para todos lados porque es súper caro. Y entonces terminamos caminando 20,000 pasos al día. O sea, el reloj va ahí meta tras meta y le va diciendo, lleva 5,000, lleva 6,000, lleva 7,000. Y uno dice, uy, ya rompí récord. Claro, al final del día está uno muerto, 20,000 pasos. Y eso no se le olvida a ninguno en la familia, ¿va? Dice, es que mi papá nos hizo caminar 20,000 pasos. Y entonces lo que sucede es que cuando regresamos de esas benditas vacaciones, necesitamos vacaciones para recuperarnos de las vacaciones que tuvimos. Y aparte de eso, necesitamos plata para pagar el sobregiro de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero fuimos felices. Y el asunto es que normalmente siempre estamos poniendo nuestro contentamiento en algo temporal. Siempre estamos postergando nuestro contentamiento, nuestra satisfacción. Y nos pasa mucho a todos, porque nos vemos agobiados por las necesidades que tenemos. Entonces decimos, por ejemplo, es que yo voy a estar diferente cuando me asciendan. Mire, lo que pasa cuando uno lo ascienden y le suben el salario es que no pasan 3 meses y ya usted ajustó el presupuesto para seguir igual. 3, 4 meses y está otra vez en la misma circunstancia porque ya agregó otros gastos extras y todo, ya estamos listos, ¿verdad? Y entonces otra vez nuestro contentamiento está puesto en algo que va a llegar después, ¿verdad? O decimos cuando tengamos hijos.
Y después cuando tenemos los hijos, ¿verdad? Hacen tanto ruido que queremos que se caigan en 5 minutos, porque ya no los aguantamos. Y cuando se callan por fin, les preguntamos, ¿están bien? Porque no están haciendo ruido. Entonces, o sea, no estamos contentos ni si hacen ruido ni si dejan de hacer ruido, ¿verdad? O decimos cuando crezcan, ¿verdad? Y después de que crezcan, cuando estén en el colegio, después de que estén en el colegio, cuando estén en la universidad, y cuando estén en la universidad, cuando se casen. O sea, seguimos postergando nuestro contentamiento y dejamos de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Sócrates decía, aquel que no está contento con lo que tiene, no estará contento con lo que quisiera tener. Y la incógnita de este día es cómo dejar esa obsesión de siempre querer tener algo más, mejor o diferente. Especialmente a desear tener lo que vemos que otro ya posee. Porque somos muy dados a eso. Y a veces decimos, vea, tratando de no pecar y decimos, pero saber cómo le hace, ¿verdad? Y en realidad estamos poniendo nuestros ojos en lo que alguien más tiene. Vivimos en una sociedad llena de descontento. Nos sentimos descontentos con nuestro trabajo, con nuestro sueldo, con nuestra salud, hasta con nuestra apariencia. Si tan solo tuviera menos arrugas, decimos, ¿verdad? Ya los que somos mayorcitos. Pero es la vida. No hay forma de quitárselas de encima. El problema es que con el descontento viene la queja, y con la queja el enfado, y con el enfado la amargura. Ese es el problema. Entonces hoy vamos a hablar cómo aprender a tener contentamiento. Porque yo creo que nosotros tenemos un Dios que nos ayuda, que nos bendice, pero también nos enseña no a pasarnos toda la vida tristes. No va a pasarnos preocupados siempre. Yo creo que Dios es un Dios alegre también. Y Filipenses 4, del 11 al 13, dice el apóstol Pablo, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es uno de los pasajes que la mayoría hemos leído, ¿verdad? Sobre todo lo que dice de último. Eso no lo aprendemos así, como decimos, de cajón, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces le pasa algo a uno y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno no sabe ni qué significa ahí, ¿verdad? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que leer los versículos que están antes. Porque si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que no importa si hay escasez o hay abundancia. Significa que yo necesito a Dios cuando no hay, pero también cuando tengo de más. ¿Y será que todo lo puedo en Cristo solo cuando me hace falta? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Y Pablo dice, no digo esto no porque no esté necesitado, es porque no importa si está necesitado, porque nosotros fuimos creados necesitando. Nosotros nacemos dependiendo de alguien más, de nuestra mamá, de nuestro papá, y seguimos siendo dependientes de Dios hasta que venga Cristo. Y en la eternidad vamos a seguir siendo dependientes de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es la definición de contentamiento? Dice, el contentamiento bíblico es una confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios que produce el fruto del gozo y acción de gracias en la vida de un creyente, independientemente de las circunstancias externas. Entonces no se trata de tener todo, o lo que yo creo que es todo, ¿verdad? Sino de aprender a estar agradecido conforme con lo que Dios ya me ha dado.
Y es ahí donde esta palabra tiene que penetrar en nuestro corazón. Agradecido y conforme y gozoso con lo que Dios ya me ha dado. Entonces hoy vamos a estar hablando de 3 verdades acerca del contentamiento, que yo creo que nos van a servir para, no solo para ilustrar el tema, sino para aprender de lo que la Biblia quiere que nosotros aprendamos acerca del contentamiento. Y la primera verdad es que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias. Porque, mire, el apóstol Pablo cuando escribió esto estaba en el bote, estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de lo que el Espíritu Santo le dio estando en la cárcel. Y es difícil pensar que podemos estar contentos en medio de la necesidad. Porque yo no sé si usted mira cuánto debe en la tarjeta de crédito y no, uno no se pone a reír. No empieza, uy, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Ah? Cierto, uno no es así tan sencillo, ¿verdad? Como uno lo puede decir. O uno no dice, uy, qué rico aguantar hambre. No, ¿verdad que no? Sí, qué rico aguantar hambre. Me voy a tirar 3 días sin comer. No, ¿verdad que no? Uno no hace eso. O uno no va a Instagram y bueno, amigos, ¿verdad? Amigos, quiero decirles que acabo de ingresar a la cárcel 5 estrellas. Todo pagado. El apóstol Pablo. ¿Verdad? Todo incluido. En esta cárcel todo está incluido, ¿verdad? Hambre, frío, palizas, bullying, todo. ¿Se imagina? Pero es el apóstol Pablo el que nos está hablando de contentamiento. Y es eso lo que tenemos que traer al contexto de hoy, a nuestra vida. Y lo que pasa es que nacemos con la semilla del descontento. Nacemos con esa semilla porque es fruto del pecado. Mire, y a veces, o sea, sacamos el descontento por cualquier cosa. Si es verano que hay mucho calor y si es invierno hay mucha agua. Y si es primavera o es otoño, mucha basura. Los árboles echan mucha basura. O sea, de todos modos estamos en descontentos. No hay forma de quedar bien, ¿verdad? Nos quejamos y no nos aumentan. Y decimos, qué tacaños. Y cuando nos aumentan, decimos, qué poquito nos dieron. O sea, de todas formas, estamos en descontento. Y no nos alcanza. Y lo primero que hacemos cuando nacemos, ¿qué es? Llorar. O sea, salimos descontentos desde el primer día. No es cierto. Mire, cuando uno está esperando a que el niño o la niña salga, ¿verdad? Dice uno, en cuanto llore celebro, ¿verdad? Porque significa que está bien. O sea, y nacemos llorando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué siempre estamos insatisfechos y en descontento? ¿Por qué siempre estamos buscando constantemente la satisfacción en el futuro? ¿O por qué buscamos satisfacción en algo más y en otra cosa que no tenemos? Y cada uno de nosotros tiene una respuesta distinta. ¿Por qué nos sentimos atraídos por el acto de perseguir algo mejor cuando en muchos casos tenemos todo lo que necesitamos? Te lo voy a repetir, muchas veces estamos buscando algo más y tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. No lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Nos cuesta estar satisfechos con el ahora. Y entonces postergamos y postergamos nuestro contentamiento. Pero nuestro contentamiento no depende de las circunstancias, porque pareciera que al apóstol Pablo era al revés. Era todo lo contrario a lo que me pasa a mí. Porque Pablo estaba en la cárcel y estaba escribiendo acerca del contentamiento. Y yo paso quejándome de que no me alcanza, de que esto, que lo otro, o de que voy a ser feliz cuando suceda esto, suceda lo otro. Entonces pareciera que
que el apóstol Pablo estaba haciendo algo distinto a lo que yo pudiera estar haciendo. Porque él dice, he aprendido a tener satisfacción en la pobreza y en la abundancia, a quedar saciado como a pasar hambre. ¿Cuántos de aquí en realidad han pasado hambre? Levánteme la mano. Quiero que mire las manos levantadas. No llegamos a 15, ¿verdad? No llegamos a 10, no sé. Los que hemos pasado hambre. ¿Sabe qué es lo que sucede? Pareciera que nuestras circunstancias limitan a Dios. Pareciera que lo que me pasa a mí está encontrando la limitación de mi Dios en el que yo creo. Pero yo le doy un par de ejemplos. Detrás de las barras de la cárcel, ¿dónde estaba José? Estaban las visiones que interpretaban sueños que significaban la llave de su libertad. Detrás de las barras, igual que Pablo. Ahí el Señor le dio visiones, porque Dios no tiene limitaciones. Lo que Dios necesita es que le creamos, que confiemos, que sepamos que Él es más grande que mis circunstancias. Porque Él es el Dios todopoderoso, Él todo lo puede. Entonces, cuando estamos pasando por una circunstancia de necesidad, Él es más grande que mi circunstancia. Mire, en medio de una multitud con hambre, un niño tuvo el valor de confiarle su almuerzo a Jesús. 5 panes y 2 peces para que Jesús alimentara a miles. Dios no tiene limitaciones. No debemos poner nuestros ojos en lo temporal, sino en lo eterno. No debemos hacer uso de lo que el mundo nos dice, sino de lo sobrenatural, del Dios al que nosotros servimos. Por eso el contentamiento es aprendido. El Salmo 16:11 dice, en la Reina Valera dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Eso era lo que tenía Pablo. Esa es la gran diferencia en nuestra vida. Que no importa si tenemos mucho o tenemos poco, si nos abunda o nos falta, si tenemos hambre o tenemos mucha comida, en su presencia hay plenitud de gozo. La pregunta es, ¿estoy entrando en su presencia? ¿Estoy buscando su presencia para sentir ese gozo? Y cada uno tendrá una respuesta para eso. Porque yo creo que nada de lo que usted y yo podamos estar pasando, nada limita la fidelidad de Dios. Nada limita la fidelidad de Dios. Dios es bueno. Dios es nuestro Padre. Dios es todopoderoso. Dios está en todo lugar y sabe lo que nos está pasando. Y si Él está en todo lugar y sabe lo que nos está pasando, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Nada de lo que nos pueda estar sucediendo supera a Dios. Nada, absolutamente nada. Mire, el pueblo de Israel salió de Egipto y les hizo falta agua a los 3 días de haber cruzado el mar. Y el Señor hizo brotar agua de la roca, 2 veces, de la roca. Tenían hambre y les hizo caer maná del cielo. No había comida, pero Dios hizo caer maná del cielo. Sentían calor en el desierto y el Señor mostró su presencia en forma de nube para darles la sombra que necesitaban para seguir avanzando. Sentían frío en la noche en el desierto y el Señor fue esa torre de fuego que les daba calor. Yo solo quiero que usted se imagine eso que Dios hizo. Pero hay algo que me vuela la cabeza cuando lo leo y dice que el Señor los vistió con ropas y calzado que no se desgastaban.
Y usted dirá, bueno, pero pasaron 40 años con la misma mudada. Yo no le puedo responder eso, pero Dios sí. Si Dios se las dejó 40 años, Él se encargó de eso también. Esos hilos, ese tejido, todo. Esa ropa y ese calzado no se desgastaba de eso. Y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso es que en su presencia es donde está el contentamiento. Porque cuando ponemos nuestra expectativa para estar contentos en aquello que no tenemos, dejamos de tener gratitud por lo que Dios ya nos ha provisto. Entonces empezamos a depender de lo que no tenemos en lugar de depender de Dios. Empezamos a depender de lo que no tenemos en lugar de ser agradecidos con lo que Dios ya nos dio. Con los dones y talentos que ya Dios depositó en nosotros. Es como decirle a Dios, a mí no me has bendecido. Es como decirle, yo estaba en la fila y se te escapó bendecirme a mí, porque aquel ya le diste, aquel tiene carro nuevo, aquel compró casa y yo no. A Dios no lo limita ninguna circunstancia. Por eso Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. Y el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí está la clave, todo lo puedo en Cristo, no solo. Todo lo puedo en Cristo, el Dios al cual confieso, el Dios al cual le creo, todo lo puedo en mi Dios. Todo lo encuentro en mi Dios, que me fortalece. Él es el que nos da esa fuerza para poder disfrutar el hoy, lo que hoy tenemos, lo que ya disponemos, lo que Dios ya nos dio. Porque nuestro contentamiento no depende de las circunstancias. Y el segundo punto es el que el contentamiento se aprende. Eso es lo más lindo. Pero eso también significa que yo no puedo venir aquí y bueno, oren por mí para tener contentamiento. Y entonces usted se empieza a reír y sale aquí contento. ¿Me entiende? Usted no, nosotros podemos orar y Señor, dame contentamiento en una oración y va, y entonces ya tengo contentamiento, me cayó contentamiento del cielo. No, el apóstol Pablo dice que es aprendido. Y le ponía el ejemplo de cómo nacemos llorando, pegando gritos. No necesitamos que alguien nos diga que el mundo no está bien. Nacemos llorando, gritando. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, tardamos 6 semanas en aprender a sonreír. En 6 semanas el bebé está riéndose, ¿verdad? Y uno está, va a tomarle fotos y publicarlas y todo lo que viene con eso. Porque lo aprendió. Lo mismo sucede con el contentamiento. Entonces es muy alentador que el apóstol Pablo nos diga que el contentamiento es aprendido. Porque significa que yo puedo aprender eso. Yo quiero llevarla a Hebreos 13:5, que dice, manténganse libres del amor, ¿a qué? Al dinero. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Nuevamente, ¿qué parte nos hemos aprendido de ese versículo? El último versículo. Nos aprendimos todo lo puedo en Cristo y nos aprendimos este que dice, Dios no me dejará y Dios no me abandonará. Pero el anterior dice que nuestro corazón no tiene que estar en el dinero. Conténtense con lo que tienen. Y nos dice, ¿por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. El contentamiento es aprendido. Y mire, lo que sucede es que entre más adultos somos, más nos cuesta aprender. Yo medio aprendí inglés ya estando grande y no sabe el esfuerzo, no sabe lo que cuesta ahí uno tratar de
¿verdad? Hay días que uno dice, uy, ¿verdad? ¿Cómo lo dije mal? Yo sé decir eso, ¿verdad? Y después está uno, ¿verdad? Uy, no me venían las palabras. Y cuando deja días de hablar, otra vez está uno conectando el cerebro para ver cómo se expresa. O sea, es un sufrimiento ahí. Sobre todo cuando el idioma no le gusta a uno. Cuando a uno le gusta, pues obviamente uno lo habla más y lo aprende de manera diferente. Es así. Entonces, cuando somos adultos nos cuesta más aprender. Mire, una de las cosas que nos enseñan cuando ya somos adultos, aprender a manejar es lo primero que nos enseñan en la vida adulta. Nos enseñan a manejar ya cuando somos grandes, pues no nos pueden enseñar cuando somos bebés, ¿verdad? Lo que no nos dicen es que también tenemos que aprender a soportar a los demás conductores. Eso no nos enseña a nadie. Nadie nos enseña a soportar a las personas en el tráfico. No. ¿Quién da clases de paciencia en medio del tráfico? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque es aprendido. Aprendido. A mí a cada rato me dice, cálmate, cálmate. Y yo no me calmo. Por eso le digo, ese versículo es para mí también, ¿verdad? O sea, es aprendido. La paciencia es aprendido. Usted le pide al Señor paciencia, el Señor le va a mandar pruebas para aprender. Lo que sucede es que aprender requiere ser intencional. No hay otra forma. Requiere ser intencional, requiere disciplina, requiere determinación. Y un ejemplo cristiano es que usted no dice, bueno, como ya soy cristiano me voy a tirar 40 días de ayuno. Usted no dice eso. ¿Sabe por qué? Porque si primero no lee la Biblia y aprende el significado de lo que es ayuno y para qué sirve y cómo se hace, usted no va a estar haciendo ayuno, lo que va a estar haciendo es aguantando hambre. Es así de simple. Y cuando comenzamos a aprender lo que significa el ayuno, nos damos cuenta que el número 40 no era tan importante para mí como el día a día. Porque usted sabe que día a día usted tiene que desconectarse de lo que usted normalmente hace y buscar la presencia de Dios. Y buscar a Dios para que Él haga la transformación en mi vida. Para que Él me muestre lo que a Él le agrada, no lo que yo quiero. Para que Él transforme mi mal genio, mi mal carácter, mi falta de paciencia. Para que Él provea, para que Él me purifique, para que Él me santifique, para que Él me limpie. Entonces me doy cuenta que día a día mi expectativa empieza a cambiar de lo que es el ayuno. Y se va volviendo que entré con una necesidad y me doy cuenta que lo más importante, que lo más lindo cuando uno ayuna es la presencia de Dios. Es encontrarlo a Él ahí. No es aguantar hambre, es disponerse delante de Él. Es encontrarlo, es entrar en el lugar santísimo y decirle, aquí estoy, papá, aquí estoy. Estoy tan desconectado y necesito que me pongas a 2:20 de una vez. Necesito encontrarte, necesito que me hables, necesito sentir tu amor, Señor. Mi contentamiento se vuelve en disfrutar mi relación con Cristo. Entonces va más allá del número 40 o del número 7 o del número 5, los días que usted quiera ayunar. Lo más importante es enriquecer esa relación que tengo con Dios. Entonces yo quiero darle 3 claves para aprender contentamiento. Y el primero es evitar la codicia y el amor al dinero. Y primera de Timoteo 6, 7 al 10 dice lo siguiente. Dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Clave, nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos.
Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Mire, cuando uno está en sus últimos días en un hospital o en la casa, uno no dice, tráiganme la llave del carro. Nadie lo va a usar porque yo ya me voy a morir, pero nadie lo va a usar. Tráiganme la llave del carro. Uno no ora eso. Vea que uno no ora así. ¿Sabe qué ora uno? Pueden llamar a mi hermano con el que he estado peleado. Necesito pedirle perdón o necesito perdonarlo. Llamen a mi hermana, necesito decirle que la amo. Llamen a mi tío, necesito encargarle a mis hijos. Eso es amor a Dios y amor al prójimo. Entonces tenemos que dejar por un lado el deseo desenfrenado de riquezas y posesiones, porque nos roba la paz y la satisfacción. Y la pregunta es si nuestra mirada está en el dinero o en las cosas que estamos codiciando de los demás, o nuestra confianza está en Dios, en Jehová Jireh. Porque si Él dijo, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, no era para una vez, no era para un día, era para cada día. Y si Dios tiene que mandar cuervos para alimentarnos, Dios los va a mandar para alimentarnos. Porque Él sigue siendo Dios. La segunda clave es desarrollar gratitud en todo momento. En todo momento y en toda circunstancia es mejor poner las cosas en las mejores manos, en las manos de Dios. Aunque usted se sienta en confianza, aunque repita lo que va a hacer, no importa. Póngalo primero en las manos de Dios y las cosas van a fluir. Las cosas van a ser diferentes. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación. La instrucción es muy clara. Demos gracias en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que le demos gracias a Él, sin importar las circunstancias. Eso lo que me dice es que debemos de cultivar una actitud de gratitud, porque nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de desenfocarnos en aquello que no tenemos. Y no le estoy diciendo que no tengamos planes, no le estoy diciendo que no tenemos que ilusionarnos por cosas que queremos conseguir. Uno entra a la universidad y evidentemente uno se ilusiona por el día que finalmente se ponga la toga y celebre que uno es un ingeniero, un licenciado, lo que sea. Eso es normal, pero no quiere decir que yo voy a estar feliz hasta los 3, 4, 5 años de que saque la carrera. No, lo que está diciendo es estén satisfechos con lo que tienen hoy. Disfruten lo que tienen hoy. Den gracias por lo que tienen hoy. Porque cuando reconocemos que todo cuanto tenemos lo hemos recibido solo por su gracia, vamos a cultivar una actitud de gratitud en nuestra vida. Y yo quiero darle el mejor ejemplo para este punto. Mire, Jesús se sentó con los discípulos en la Santa Cena. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo? Partió el pan. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio gracias, dice. Jesús dio gracias, dice. Jesús recibió los 5 panes y los 2 peces del niño y dio gracias al Padre. Jesús se puso enfrente de la tumba de Lázaro y antes de resucitarlo y dio gracias a Dios. Antes de resucitarlo. ¿Y sabe qué tenemos que hacer nosotros en nuestras circunstancias? Dar gracias a Dios. Ser agradecidos. No simplemente diciéndolo, sino entregándoselo a Dios. Gracias, Señor. Porque hay poco. Gracias, Señor. Y cuando haya mucho, gracias, Señor, porque hoy abundó.
tenemos que cultivar una actitud de gratitud. Si Jesús dio gracias, yo también puedo dar gracias. Y dice la palabra que Job era una persona próspera, ¿verdad? Job era próspero, y dice que era una persona íntegra también. Pero mire, yo quiero leerle Job 1:21 y nuevamente es como un llamado de atención y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Alabado sea el Señor. Y ese era el momento en el que ya no tenía nada. Ya le habían, hasta la familia le había sido quitada. Los hijos, la esposa, las propiedades, las ovejas, todo. Ya lo había perdido todo. Pero Job dice, él dio y él quitó. Yo no sé si cuando Dios me quita, mis labios se pueden abrir para decirle: alabado sea mi Dios. Yo no sé si cuando alguien pierde la casa le puede decir al Señor: alabado seas tú, Señor. Yo no sé si cuando alguien pierde el trabajo y su expectativa estaba en eso, porque muchas veces nos pasa, ¿verdad? Y uno le puede decir: alabado seas tú, Señor. Satisfechos con lo que Dios ha provisto y también con lo que ha quitado. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y Dios muchas veces puede quitarnos algo para darnos algo mejor. O puede quitarnos algo simplemente para transformar nuestra vida, porque no lo necesitamos. Entonces, si Dios lo quitó, alabado sea mi Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene un plan y no falla. Alabado sea el Señor. Y la tercera cosa es: confía en Dios. Súper importante. Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él va a proveer todo lo que necesitemos. No lo que yo le pida, pero sí me va a proveer todo lo que necesite. No es que me va a proveer lo que sobra en el reino, no, porque dice que Él va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a sus riquezas en el reino. Entonces lo que Él tiene para mi vida es mucho mejor de lo que yo le pido. Siempre. Dios siempre va a superar nuestras expectativas en su tiempo y a su manera. Dios proveerá todo lo que necesiten. Entonces, ¿qué es confianza? Confianza es poner mi esperanza en su fidelidad. Confianza no es solo hablar, es orarle, ponerlo en sus manos y esperar a que Él obre cuando Él quiera. Y espero pacientemente. Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar, Él me va a sostener. El Salmo 1:3 dice, los que confían en Dios. Está hablando de las personas que confían en Dios. Y dice, es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Los que confían en Dios. Nosotros no sembramos hoy un árbol de manzanas esperando que mañana ya voy a ver si salieron. No. ¿Verdad que no? No sembramos un arbolito hoy y mañana ya queremos ir a cortar los frutos. Tenemos que esperar a que esa semilla germine. Tenemos que esperar a que nazca el arbolito y tenemos que esperar a que crezcan las ramas y después
llegan los frutos. Pero Dios dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Nuestra confianza tiene que estar en el lugar correcto, en la persona correcta, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que vive clamando, Abba, Padre. Y el tercer punto, muy corto, pero es el más elemental. Dice, mi contentamiento está en Cristo. No hay otro lugar. Nacimos con la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Nacimos con la necesidad de Dios, de depender de Dios. Y eso nada ni nadie lo puede llenar. Entonces el verdadero contentamiento está en Cristo. La clave para alcanzar el contentamiento reside en la relación que yo tenga con mi Dios. Porque solo Cristo nos da la fortaleza, que no es humana, sino espiritual. Y esa fortaleza es el poder de estar por encima de las circunstancias. Pero solo Dios nos puede dar eso. Solo Dios nos puede dar esa fortaleza. Por eso es que el pueblo pidió comida y el Señor mandó maná. No les mandó chifrijo, les mandó maná. No mandó chicharrones. El pueblo hasta se quejó y dijeron, es que allá teníamos hasta olla de carne y aquí la estamos pasando mal. Y el Señor mandó maná. Esa era la comida para ese tiempo, para ese lugar del cielo. Lo mejor que Dios les mandó fue, aquí hay maná para ustedes. Y eso los saciaba en el desierto. Y me llena de esperanza saber que Dios es muy creativo. Siempre va a hacer algo diferente a lo que yo pensé, me imaginé, para bendecirme. Siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando lo busco. Pero esa palabra, todo lo puedo en Cristo, es dunamis. Y dunamis, el significado de dunamis es que es poder del Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural en nuestra vida que nos capacita para testificar y hacer la obra de Dios. Entonces nosotros necesitamos ese poder. Ese poder del que hablaba Pablo es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo le daba estando en la cárcel para ser inspirado y escribir esto que nosotros estamos hablando el día de hoy. El contentamiento no está basado en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de nuestro Señor. Entonces, cuando más lo conocemos, más confiamos en Él. Cuanto más lo conocemos, más confiamos en Dios. Cuanto más nos acercamos, más sentimos su presencia. Cuanto más leemos, más aprendemos. Cuanto más abrimos y disponemos nuestros oídos a su palabra, más comprendemos la necesidad de adorar a nuestro Dios, de entregarle todo, de poner las cosas en sus manos, porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y entonces se aleja se aleja la preocupación, se aleja el afán. Viene la paz en medio de la tormenta. Y eso solo nos lo puede dar el Espíritu Santo. Eso solo nos lo puede dar Dios. Y le voy a pedir que se ponga de pie, porque quiero terminar poniéndole un ejemplo de la vida real. En realidad, yo no sé si usted ha visto a nuestros hijos preocupados si vamos a tener para comer a fin de mes. Usted ha visto que los hijos le preguntan a uno, va a haber comida de aquí al 25, ¿será que van a haber, será que va a haber pinto a fin de mes? ¿Usted ha visto que nuestros hijos se preocupen por qué vamos a comer a fin de mes? O ellos llegan y nos preguntan, ¿será que va a haber a fin de mes para pagar el colegio? ¿Será que va a haber para pagar la universidad?
No, ni siquiera nos preguntan. ¿Sabe qué es lo que sucede en realidad? Es que comen más. Mire, cuanto menos plata tenemos, más hambre nos da. A ellos y a nosotros. Por una razón. Los hijos confían en su padre. Y nosotros confiamos en el nuestro. Nosotros confiamos en que Dios no va a fallar. Nosotros confiamos en que el Señor es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él va a proveer. Y Él va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Tengamos contentamiento con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha provisto. Él tiene el control del día de mañana. Él tiene el control de lo que viene para nuestra vida. Él tiene planes y son de bien. Él ha preparado lo que nosotros necesitamos para cada día. Y me encanta porque el versículo de Oseas 11:4 dice, está hablando del pueblo de Israel y Dios hablándole a su pueblo y dice, lo atraje con cuerdas de ternura. Y yo solo quiero que piense eso, cómo Dios nos atrae a nosotros sin importar si necesitamos, si estamos con hambre, si tenemos abundancia, si estamos enfermos. Y dice Dios, lo atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz, no sé cómo se dice, el yugo, y con cariño me acerqué para alimentarlo. Mire, es como cuando una mamá alimenta a su polluelo, ¿verdad? Y así hace Dios con nosotros. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Lo único que el Dios nos está pidiendo es que pongamos nuestra mirada en lo eterno, en el Dios sobrenatural al que servimos, no en lo terrenal, no en lo efímero, no en lo que este mundo nos está ofreciendo. Porque Dios es grande y Dios es poderoso. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé contentamiento, para que podamos disfrutar nuestra vida siguiendo a Dios con lo que Él ya nos ha dado. Yo le voy a pedir que si usted dice nada me da contentamiento, siento que nada me da contentamiento, sigo sintiendo un vacío que nadie ni nadie puede llenar en mi vida. Queremos orar por usted, porque fue lo mismo que le pasó a los fariseos y a Judas. Estuvieron tan cerca de Jesús y dejaron de disfrutarlo, dejaron de disfrutar su presencia. O si usted dice, siento que en lugar de sentir satisfacción con lo que Dios me ha dado, siempre ando viendo lo que Dios le ha dado a otras personas. Queremos orar por usted. Queremos poner eso en las manos del Señor, porque es lo mismo que le pasó a Caín, que sintió celos porque Dios le pareció mucho mejor favoreciendo la ofrenda de su hermano Abel. Y queremos entregar eso al Señor. O si usted dice, la verdad es que me la paso pensando en cómo hacer plata y más plata para salir de la situación en la que estoy. Queremos orar por usted, porque a veces tenemos un anhelo de hacer cosas y de hacer más cosas y nada nos sacia, y lo único que sucede es que nos quita la paz y no nos da contentamiento, y queremos orar por eso también. O si usted por su circunstancia dice, me siento cargado, me siento agobiado y no aguanto más y creo que no disfruto mi hoy. Si usted dice, salgo de una situación y me meto en otra y eso me mantiene ocupado y no hay forma que yo disfrute, no hay forma de que yo tenga contentamiento en mi corazón, queremos orar por usted, porque Dios tiene algo mucho mejor para nuestra vida. Así que cierre sus ojos ahí donde está y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a este lugar.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor.